¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio, ya el último capítulo del Evangelio de San Lucas. Estamos terminando ya y mañana comenzaremos el Evangelio de San Juan, también otro evangelista que nos presenta a Jesucristo. Hemos disfrutado de este capítulo, de este libro. ¡Qué bendición! Gracias por seguirnos, suscríbete al canal, toma acción, dale like al video, comparte también, compártelo en Facebook, compártelo en WhatsApp, en donde tú puedas, para seguir creciendo y llegar a muchos más con el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Quédate hasta el final. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el estudio diario de tu palabra. Gracias porque es una bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya sepultaron a Jesucristo. José de Arimatea le da una tumba nueva. Capítulo 24 nos habla de la resurrección. Es una esperanza gloriosa. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús abrió la tumba, derribó la piedra y entonces resucitó con poder y gloria. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Volvieron de mañana, no se olvidaron de Jesús, madrugaron, se prepararon, trajeron ofrendas. Requiere esfuerzo, requiere sacrificio buscar a Jesús. No es fácil. Por eso muchos se quedan en el camino. Y dice la Biblia, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Entraron ellas y cuando vieron que el sepulcro estaba abierto y vieron a dos ángeles que estaban ahí, dos varones que estaban parados en la puerta del sepulcro, y tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Se les había olvidado tan rápido. Cristo no está muerto, Él ya vive, se levantó muy de mañana, fue resucitado, resucitó porque Él mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y entonces no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día, porque se les olvidó. A veces nos olvidamos de las promesas lindas que Cristo nos dio, por eso es necesario todos los días recordar. Pronto se les había olvidado y los ángeles hacen recordar este momento. Entonces dijeron, se acordaron de sus palabras, volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a los demás. Se regresaron contentos. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra salvación y debemos estar felices, contentos, gozosos, porque hay esperanza, hay resurrección. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Fueron a dar buenas nuevas, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no la creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro vio los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La mayoría no les creyó a las damas, pensando que estaban locas. Pensaban que era mentira, pensaban que era su forma de expresar su dolor, su angustia. Por eso Pedro se levantó corriendo, pero él se dio cuenta que el sepulcro estaba abierto, la piedra estaba a un lado, Cristo había resucitado y se maravillaron toditos. Jesús había cumplido su promesa: al tercer día resucitaré. Y entonces dice aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús. Dos de ellos iban, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que había acontecido, porque ellos habían visto, habían escuchado, habían tal vez platicando todo lo que estaba sucediendo. Y dice la palabra: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Esto es lindo, hermano querido. Jesús se acerca y quiere caminar contigo esta mañana. Pero a veces no nos damos cuenta, porque a veces nuestros ojos están cegados por las cosas y las preocupaciones de este mundo. Y entonces dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo:
¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Claro, iban tristes. Y dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido todas las cosas que han acontecido en estos días? ¡Qué casualidad! Si todo esto es plática, si todo esto es escándalo, si todo esto todo mundo platica y tú eres el único que no sabe, lo cuestionaron. Y tenían razón. Estaban en las redes sociales, estaban en TikTok, estaban todas las noticias por todos lados. Y entonces miren, él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y entonces, ¿y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron? Ellos están tristes y están decepcionados. Y mire lo que dice el texto número 5, número 21. Ahí está. Se encuentran tristes, se encuentran decepcionados. Puede ser que esta mañana tú estés triste, estés decepcionado porque no se cumplió lo que tú estabas esperando o lo que tú estabas pidiendo. Tal vez tus sueños se truncaron, tus planes se acabaron y hoy te encuentras desolado en una oscuridad porque ellos también lo estuvieron, pero ahí estaba Jesús. Por eso esta mañana, en medio de ese descontento que te encuentres, en medio de esa ansiedad, Jesús está contigo. Créelo de todo corazón. Y mire lo que dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Las esperanzas de ellos, dice, se acabó. Esperábamos que Él tenía que redimir, esperábamos que Él tenía que quitar a los romanos, esperábamos un reino mejor, esperábamos justicia, esperábamos ahora ser independientes y no bajo el poder romano. Pero son 4 días y no hay esperanza. Pero Jesús está allí para darles el consuelo y para enseñarles el propósito. Muchas veces no entendemos el propósito de Dios, pero son los mejores. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, dice el Señor. Y cuando dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Ellos ya sabían. Hemos visto cosas raras. Lo interesante es que el sepulcro está abierto y ellos están diciendo lo que ellos sienten. Querido amigo, es necesario decir tu sentir a Jesús. Tus decepciones, tus tristezas, dáselo y entrégaselo y dígale a Cristo totalmente. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? Jesús los está reprendiendo, la incredulidad. Y muchas veces Jesús nos reprende por ser incrédulos. ¿Qué no les había enseñado que Jesús iba a sufrir? Ustedes estaban empeñados en el reino, en las cosas de este mundo y no en las cosas eternas. Insensatos, faltos de fe, incrédulos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Versículo 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Ellos iban platicando, finalmente llegaron a la posada. Jesús hizo como que se iba a ir un poquito más, pero le dijeron: no te vayas. Qué hospitalidad de estos hombres. A pesar de su dolor, a pesar de su angustia, a pesar de su chasco, aún tienen hospitalidad y se preocupan por Él. Y Él decide quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista.
Jesús se apareció a ellos para darles esperanza. Estaban en un mundo oscuro, un mundo triste. Jesús se aparece para decirles, ahí está la promesa. Querido hermano, la luz del Evangelio puede aparecer en tu vida y en medio de tu dolor y de tu tristeza y de tu angustia haga resplandecer. Y cuando ellos lo reconocieron, sintieron alivio, tanto así que se olvidaron de cenar. Porque todo lo que Cristo nos trae a nosotros es paz, es gozo, es esperanza. Y entonces dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Estos dos caballeros no se quedaron esa noche allí. Se regresaron inmediatamente para dar las buenas nuevas de que habían visto a Jesús. Esa angustia, esa ansiedad había desaparecido. Esa tristeza y ese chasco había desaparecido. Había esperanza. Regresaron contentos, con gozo, con alegría, para decir que Cristo ha resucitado. Y eso es lo que a nosotros Dios quiere que nosotros hagamos. Regresa contento a tu casa, a tu hogar, a tu trabajo y dile, Cristo ha resucitado. Date prisa, anuncia el Evangelio. Jesús ha resucitado y viene otra vez. Y todos se unieron para pregonar de que la esperanza estaba viva, de que la esperanza estaba latente, que la esperanza era real, no era un sueño, era una realidad. Y entonces dice aquí, y ellos entonces dice aquí, ha resucitado el Señor. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Testificaron. No se quedaron callados, no se quedaron en aquella posada lamentando, fueron a testificar de que Cristo ha resucitado. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Cuando tú testificas, cuando tú anuncias, Jesús se presenta y te trae paz, te trae gozo, te trae esperanza en medio de la oscuridad y de la ansiedad que tú estés atravesando. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que había un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué os estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Papad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Jesús les dijo, no sean incrédulos, yo estoy aquí. ¿Por qué se han olvidado tan rápido? Toquen mis manos, toquen mis pies. Yo soy el Jesús, no soy ningún espíritu. Yo soy el que presenta ahora. Y todavía ellos, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo, tenéis algo de comer. Y entonces le dieron un parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. El Redentor del mundo pidiendo de comer. El Redentor, el Creador del mundo pidiendo de comer a unos miserables seres humanos chasqueados. Pero ese es nuestro Redentor, ese es nuestro Salvador, que viene a compartir con nosotros. Y entonces dice, oíd, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Jesús les sigue enseñando. Jesús les sigue mostrando las grandes verdades de su palabra. Y entonces dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigo de estas cosas. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder desde lo alto. Jesús toma a esos hombres que apenas se están reconociendo y están creyendo para que sigan predicando y pregonando el evangelio de arrepentimiento y de perdón. Es lo que el Señor nos ha enviado, es lo que nosotros debemos seguir predicando, anunciando a otros. Y finalmente, después de esta escena maravillosa, ahora Jesús es tiempo de regresar al cielo.
la ascensión. Y entonces dice, los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Jesús está levantando para irse al cielo. Los discípulos están tristes y preocupados, pero tienen una misión que cumplir. Y los discípulos cumplieron la misión. Ahora nos toca a ti y a mí cumplir esa misión de la predicación de la palabra del Señor. Y dice, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, con gran alegría. Habían visto a Jesucristo ascender al cielo con poder y con la esperanza de que Él vendrá otra vez, y tú y yo lo estamos esperando. Y entonces, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. No se quedaron con los brazos cruzados. Se fueron a alabar, se fueron a glorificar, se fueron al templo, se fueron a predicar el mensaje de arrepentimiento, el mensaje del perdón, el mensaje de salvación. Dios te está llamando a que pregonemos en este tiempo el último mensaje de salvación. Cristo viene pronto. No podéis quedarte en el chasco, en la oscuridad de esta tierra, sino que la luz del Evangelio resplandezca en tu mente y en tu corazón. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por este hermoso Evangelio de San Lucas. Nos habla de que tú eres un Dios maravilloso y te estamos esperando. Ayúdanos a seguir compartiendo el Evangelio con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana, ahora estrenando el Evangelio de San Juan. Bendiciones.